Continuamos tratando el tema de la enfermedad de Job. Primeramente vimos la sarna maligna o lepra, y ahora vamos a ver el ego o el yo. Hablamos de la sarna maligna o la lepra roja, que era la enfermedad o las palabras en hebreo con las cuales expresaban o describen cuál es la enfermedad que Satanás le dio a Job en todo su cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y vemos cómo Job sufría, pero entendemos y vimos los principios de cómo Dios estaba manifestando la naturaleza contraria que él tenía por dentro, en una expresión de su cuerpo, una enfermedad corporal. Dios permitió que Satanás hiriera a Job en todo su cuerpo para hacerle saber que la enfermedad la tenía por dentro, y esta es la enfermedad que vamos a empezar a tratar en todo el resto de capítulos del libro de Job. Entonces ahora analicemos un poquito la lepra roja. Y esto básicamente representa la ira, el enojo o la furia. ¿Por qué? La palabra Adam en hebreo significa, dentro de sus significados, sangre en la cara. Y no nos vamos a meter a estos temas, pero podemos ver cómo entender cómo la palabra dice en el libro de Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Estar hechos a la imagen y semejanza de Dios es mucho más de lo que creemos. Pero entonces nosotros tenemos la naturaleza de Dios, esa imagen y esa semejanza. Y esa palabra significa sangre en la cara, que no vamos a profundizar en ello. Pero entonces vemos cómo cuando nosotros nos enojamos adquirimos esa sangre en la cara también, porque ahora está del lado torcido, porque nuestros enojos son injustificados. Y básicamente, ¿qué es un enojo? Son las cosas que no salen como yo quiero. Definitivamente podemos entender que los enojos también son parte de la naturaleza de Dios. Y sabremos que el enojo en sí no es malo. Pero al estar desvirtuado y pervertido por el pecado, entonces por eso vemos cómo los enojos son los potencializadores o catalizadores de eventos como guerras, como asesinatos, como violencia, como insultos, como contiendas y como tantos pecados que hay a causa del enojo, porque las cosas no son como yo quiero. Por otro lado, vemos cómo el enojo es producto del daño que me hacen a mí, del abuso que le pueden hacer a una persona, de la violencia o de todo lo demás que sufre. Entonces también vemos el enojo porque las cosas no son como yo quiero. Pero por otro lado también vemos a Dios que tiene enojo, y es un enojo santo, es una ira santa, que a pesar de que es ira y es enojo en sí mismo, Dios no está pecando, porque Dios tiene un enojo justificado. El problema la mayoría de veces que nos enojamos es que nuestros enojos son injustificados. ¿En qué sentido? En que nosotros queremos defender nuestro propio nombre, mientras que muchas veces el Señor nos manda aún a perdonar cuando somos ofendidos, nos manda aún a humillarnos en contra de aquellas personas que quieren hacer algo en contra de nosotros. Y vemos la naturaleza de Jesús era tan contraria, y vemos los evangelios y vemos que los enojos de Jesús eran para defender el nombre del Señor. No eran ni siquiera para defenderse a sí mismos. Hay una diferencia diametral entre nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. Y si no, basta con leer los evangelios para entender cómo era Jesús en hombre, en carne. Entonces, hablando de este enojo injustificado de Dios, del hombre, perdón, veamos su origen. Vámonos a Génesis y veamos cómo el hombre se armó en contra de Dios. Y esto es algo muy interesante, porque vemos en Génesis 3:7 que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos al hombre en una escena en donde acaba de pecar en contra de Dios, hablando del hombre y la mujer. Y lo primero que hicieron fue, pues aparte de que sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos, era coser hojas de higuera y hacerse delantales. Pero cuando vemos el hebreo, lo que estaban haciendo, ellos estaban ciñendo con una armadura. ¿Una armadura para qué? Es para proteger y para defenderse. ¿Pero de quién? No era contra la serpiente la que se querían proteger y defender, era en contra de Dios. Y después de que el hombre fue hecho imagen y semejanza y sin pecado, ahora vemos una escena tan triste, tan denigrante, una escena tan pobre y tan miserable, en donde ese hombre que fue creado y hecho cercano a Dios para obedecerlo y para amarlo, ahora se estaba ciñendo en contra de él. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo algo, había adquirido algo. El hombre adquirió algo de manera equivocada cuando pecó, y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Y vamos a empezar a ver entonces cómo salió el orgullo o el yo. Y para eso entendamos qué fue lo que hizo Lucifer caído.
En el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel se muestra mucho de la caída de Lucifer. Y entonces vemos que esa misma mentira que Lucifer adquirió es la misma mentira que le tradujo al hombre. Y con eso el hombre adquirió ese orgullo o ese yo del cual se quiere defender contra Dios. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y los caminos de Él son más altos que los nuestros. Entonces ahora mis caminos son distintos a los de Dios. Y yo quiero defender mis caminos, mis pensamientos, mis decisiones, porque creo que yo tengo lo mejor. Y entonces Dios empezó a ser contradictorio al hombre, porque el hombre ya no veía a Dios como santo, lo veía como su enemigo. Veamos la mentira de Lucifer. En Isaías 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer quería ser Dios, quería ser como Dios, y ese es el yo que tenemos, quiere ser Dios. ¿Por qué? Porque quiere gobernar, porque quiere hacer su voluntad, quiere hacer sus deseos, quiere hacer lo que dice que quiere hacer, y eso es lo mejor y nadie lo puede contradecir. Dígame si no. Un niño desde temprana edad impone su voluntad con berrinches, impone su voluntad tratando de manipular a los padres, y no es algo que el niño haya querido tener, simplemente ya nació con eso. Y si el niño no se corrige adecuadamente, pues el niño va a crecer con rebeldía y va a crecer desviado de la obediencia de sus padres. Y ya vemos qué es lo que pasa en la sociedad cuando los niños no son criados adecuadamente. ¿Qué tipo de sociedad estamos obteniendo el día de hoy con las crianzas que nos enseñan que los niños tienen muchos derechos y que pueden hasta demandar a sus padres, como en algunos países se dicta? Por otro lado, vemos entonces que Lucifer adquirió esa naturaleza también, que eso es otro tema que no tocaremos acá, pero entonces ahora vemos que esa es la misma mentira que le dijo al hombre. Entonces en Génesis veamos qué dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, hablando del fruto que le dijo que comieran, que era prohibido. Versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entre otras palabras, teniendo una voluntad para decidir lo que es correcto, y no dependiendo de alguien que me diga que es bueno y que es malo. Entonces la misma mentira era: serán como Dios. Y eso es lo que Lucifer quiso e intentó sin éxito alguno. El hombre tampoco tuvo éxito. Lo que obtuvo era tener esa independencia de Dios que la estaba llevando a la muerte. Esa misma muerte que Lucifer tiene, pero el Señor en su misericordia no permitió que el hombre comiera el plan del árbol de la vida, porque dijo que viviría para siempre y sería como uno de nosotros. Y lo expulsó del jardín del Edén con un fin bueno, de restaurarlo, para que el hombre muriera, pero tuviera en su cuerpo, pero tuviera la oportunidad de vivificar su espíritu. Entonces así es como nació el yo, que tanto pleito nos da, y vemos que todo lo que pasa en el mundo mucho es ocasionado por el yo. Y todo ese egoísmo que se habla en las redes sociales, en la política, en la economía y en todos los ámbitos de la vida, está impulsado por el querer hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, sin esperar a conocer cuáles son los deseos de Dios y cuál es el plan que tiene para nuestra vida. Seguiremos avanzando en este tema y veremos más entonces de cómo el orgullo provocó ese enojo. Y vamos a ver entonces cómo ese enojo finalmente conectamos con la lepra roja y vemos lo que a Job estaba a punto de salirle, ese enojo. ¿Y por qué? Porque Job estaba perdiendo su yo. Pero Dios quería darle algo más alto y también quería restaurarlo. No quería matarlo, no quería acabarlo, no quería fulminarlo, no quería hacerlo infeliz, sino todo lo contrario, quería quitarle esa infelicidad que nos produce el pecado, que es muerte. Así que seguiremos avanzando. Gracias, Señor Jesús, por esta gloriosa palabra. Que sea provecho para todos los que los escuchan y que sea bendición y crecimiento espiritual. En tu nombre oramos. Amén.